Buenas noches, hola, hola, ¿cómo están? Qué felicidad verlas, qué felicidad. Me confirman porfa en el chat que me están viendo, que me están escuchando ya súper bien. Estoy súper emocionada. Ya, Cata, gracias, gracias por confirmarme. Listo, entonces me voy a devolver por acá. Hola, Cata, hola, Joa. Hola Luz, bueno, les voy a contar un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Bienvenidas a Cruzar el Umbral, bienvenidas a este sistema que vamos a crear juntas para liderar nuestro 2026, para crear estructura para el 2026. Este es un sistema que decidí crear este diciembre porque desde el año pasado me puse a escuchar mucho el estado en el que estaba y lo que necesitaba. Les voy a contar ahora como el contexto de todo para que sepan por qué nació este sistema, cómo lo vamos a liderar y bueno, cómo vamos a hacer absolutamente todo. Yo también estoy demasiado emocionada por verlas después de más de un año sin estar en vivo con ustedes. Entonces, quiero contarles antes de que empecemos qué significa para mí cruzar el umbral. Para las que se unieron al grupo desde diciembre, pues probablemente recibieron este ebook donde les conté qué significaba para mí cruzar el umbral. Yo siento que para mí el 2026 va a ser un año de cruzar el umbral. El 2025 fue un año para mí de muchísima conexión, porque en el 2024, bueno, fue cuando nació Noah, pero antes de que naciera Noah, yo siento que venía de un proceso de desconexión muy grande conmigo misma. Había caído en un burnout, como que estaba desconectada de mi pasión, ya no me apasionaba lo que hacía. Entonces estuve como mucho tiempo en completa desconexión, y luego me di cuenta que lo que necesitaba no era más sueños, más metas, como eso que nos ponemos siempre a principio de año de quiero más, quiero mejor, que sea más grande, más números, sino al contrario, necesitaba demasiada conexión interna. Entonces el año pasado yo decido crear un mapa del ser, que básicamente era un mapa que estaba enfocado en la identidad. Yo quería que el 2025 para mí fuera un año de recuperar mi luz, recuperar mi brillo, volver a saber quién era Ale, volver a recuperar mi pasión. Entonces no resonaba como crear un vision board. En ese momento, cuando yo me senté en diciembre, después de años de hacer mapas de sueños, yo me senté y dije como, o sea, de verdad que en este momento no me siento como feliz de crear un vision board, como que no quiero crear sueños, no quiero más y más cosas, al contrario, quiero volver adentro. Entonces en ese momento creé un mapa del ser. Para las que están conmigo desde hace muchísimos años, yo les conté en diciembre que iba a crear un mapa del ser. Y fue un proceso súper mágico, porque aunque mi intención sí era enfocarme 100% en la identidad y en el ser, pues no era como que me voy a enfocar solo en el ser. Obviamente también estaba enfocado, me voy a enfocar en las acciones, en sacar mi año adelante, todo. Sin embargo, yo siento que todo lo que tú decretas, pues finalmente termina dándose. En febrero, marzo, más o menos, como que cambió todo el rumbo de mi vida y de mi negocio y terminé viviendo casi que, yo no lo llamaría un año sabático porque no estuve viajando por el mundo y en completa quietud, pero sí fue un año donde no hicimos lanzamientos, un año donde no estuvimos afuera, donde estuvimos 100% adentro, sembrando, conectándome conmigo, volviendo a crear mi identidad. Entonces, ahí me di cuenta que, o sea, es completamente erróneo nosotros seguir una misma herramienta cada final de año porque estamos en etapas completamente de vida diferentes. Si yo el año pasado hubiera creado un vision board de sueños, probablemente esos sueños no hubieran resonado conmigo, hubiera terminado el año también desconectada. Entonces crear ese mapa del ser para mí en ese momento de mi vida fue como mágico porque volví a conectarme conmigo y entonces ya siento que el 2026 para mí va a ser como ese año de cruzar el umbral, de ya volví a conectar con Ale, volví a conectar con mi brillo, volví a conectar con mi identidad, volví a conectar con la pasión de todo esto que hago. Ahora necesito cruzar el umbral y por eso entonces este encuentro se llama Cruzar el Umbral. Va a ser un encuentro para todas las personas que sienten que el 2026 también va a ser un año de eso, de vencer miedos, de dejar de procrastinar, de sentir que ya, o sea, tienen que soltar la orilla. Entonces voy a contarles como el manifiesto de lo que yo creé, de cómo quería que se viera esto, qué es cruzar el umbral, el manifiesto que les compartí en el PDF, pero igual se los voy a compartir acá porque sé que hay muchas personas que se unieron y pues que no estuvieron en lo que entregamos en diciembre. Entonces, para mí cruzar el umbral es soltar la orilla antes de que el miedo te convenza de quedarte. Es mirar de frente tus miedos y decidir que ya no van a ser quienes dirijan tu vida. Es asumirte en grande.
no desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad con tu potencial. Esta es una palabra que va a ser muy importante para mí en el 2026 y que la vamos a ver ahora. Responsabilidad con tu potencial. La responsabilidad con tu potencial es el momento en el que dejas de preguntarte qué me va a pasar y empiezas a preguntarte qué acción honraría mi potencial ahora mismo sin importar el resultado. Es salir al mar aún sabiendo que habrá olas, que habrá corriente, cansancio, incertidumbre, pero entiendes que la orilla ya no es un hogar, es un límite. Cruzar el umbral es vivir con una pregunta encendida: ¿de qué soy capaz? Y volver a ella cientos de veces. Volver a ella cada vez que la comodidad te quiera convencer de que ya lo intentaste lo suficiente. Cruzar el umbral es una forma de caminar la vida donde eliges expansión por encima de certeza. Entonces, para mí eso es cruzar el umbral. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con este sistema que les voy a entregar. Es un sistema que está muy enfocado en que todo el año aprendas a liderarte a ti misma para cruzar el umbral. Porque lo que le pasa a la mayoría de las personas es que en enero, por supuesto, tienen muchísima motivación, casi que es como vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de cero, este año sí hago esto, este año sí voy a hacer esto, pero llega febrero y está comprobado que la mayoría de personas en febrero tiran sus metas a la basura, o sea, solamente el 8% de la población termina con esa motivación o termina cumpliéndose. Entonces este va a ser un sistema para eso, para que tú sepas liderarte, para que tú sepas qué es lo importante en todo este año, que tú misma lo vas a plantar, por supuesto, y cómo empezar a construir evidencia a partir de ahí. Entonces, esperen un segundito. Listo. Entonces, esto no va a ser como algo suave y ligero. Si ustedes no están como en ese momento de la vida donde sienten que de pronto, o sea, que un sistema de pronto sería pesado o va a ser pesado para ustedes, probablemente acá lo van a sentir como pesado, denso, no estoy en esa etapa, siento que estoy en completa desconexión, entonces no crearía ese sistema. O sea, si yo estuviera en ese momento de Ale, donde estaba en un burnout, en desconexión, donde me sentaba como a soñar y decía como que no me sale ningún sueño, pues este probablemente no va a ser el sistema va a ser más un mapa del ser, un mapa de identidad. Igual aquí vamos a hablar de identidad y eso sí te va a servir mucho, pero probablemente lo que necesita tu año en ese momento, si estás en desconexión, es más silencio, menos metodologías y simplemente ir hacia adentro, conectarte contigo. Pero si tú estás en ese momento donde estás en un momento de siembra o en un momento de darle todo tu potencial a un proyecto, darle todo tu potencial a una identidad y necesitas tener esa responsabilidad con tu potencial para no tirarlo a la basura y tener otro año donde procrastinaste un montón, sino tener un año de responsabilidad con tu potencial, pues entonces este sistema va a ser el ideal. Entonces, como les dije, no va a ser suave, no va a ser ligero. Van a haber varios puntos, van a ver cómo les voy a mostrar como el paso a paso de cada uno de esos puntos, les voy a mostrar el por qué yo decidí crear como esos 4 puntos y pues va a ser ese sistema que van a poder construir ustedes. Con esto vamos a terminar al final de la clase. Obviamente pues no es que lo vayan a tener ustedes porque la idea es que se sienten y lo hagan demasiado a conciencia, pero básicamente así se va a ver el sistema. Es un sistema que ustedes van a poder ver a lo largo del año y ya les voy a contar cómo se va a desarrollar. Yo les conté entonces que yo me di cuenta el año pasado, por todo lo que viví y por la desconexión, que yo lo que necesitaba en el 2025 no era un año con sueños, no era un año donde fuera como más, mejor, no, sino que al contrario necesitaba conexión, o sea, conexión con mi vida. Y ahí fue que yo me di cuenta que había temporadas de la vida y que yo había atravesado todas esas temporadas de la vida sin darme cuenta, y que dependiendo de la temporada de la vida, pues vas a tener que escucharte para darte cuenta si es o no la herramienta, si es o no la forma de liderarte en tu año. Porque cuando vamos por la vida simplemente como que liderándonos a través de una herramienta, pues nos damos cuenta que tal vez no le estamos poniendo la intención que debería tener esa herramienta, porque no es la herramienta para esa etapa de nuestra vida. Entonces les voy a mostrar las temporadas que yo considero que son las temporadas que vivimos en la vida. No son temporadas ligadas a la edad, son temporadas o sea, que podemos pasar por ellas múltiples veces. Entonces son temporadas simplemente, o sea, momentos por los que pasamos para tener aprendizajes, para sembrar cosas nuevas, y entonces vamos a hablar como un poquito sobre ellos. La primera temporada que yo siento que muchas veces podemos tener en la vida es la ausencia de centro. Cuando yo digo pues cuando hablo de la ausencia de centro, es ese momento donde tú te sientes completamente desconectada contigo misma y ausente de ti, que era como yo me sentía
cuando antes de tener a Noah que les conté ahora. Es un momento donde tú sientes que estás completamente dispersa, completamente desenfocada, sientes como una confusión de vacío, de en realidad no sé qué quiero. O sea, cuando una persona está en esta etapa y se sienta a escribir sus sueños, dice como, o sea, en realidad no sé qué quiero. Por eso muchas veces el vision board para personas que están en esta etapa no es una herramienta correcta, porque no los vas a crear con ilusión, no va a salir de tu corazón, no va a haber intención detrás de eso, no va a haber ningún estado de completa plenitud para poder vivir esos sueños, sino que al contrario lo estás creando como que, bueno, yo creo que sueño esto, pero no hay como que sueños que de verdad nazcan de la pasión, sino que hay una desconexión completa. Entonces, ahí, cuando estamos en esta etapa, generalmente estamos muy comparándonos con otras personas, sintiéndonos como muy insuficientes, en parálisis, nos cuesta accionar, todo se siente pesado. ¿Por qué? Porque hay ausencia de centro. ¿Y por qué hay ausencia de centro? Porque generalmente cuando tú estás ausente de tu centro, estás viendo completamente la vida de otras personas sin darte cuenta y no estás creando la tuya. Te fuiste a ver otras vidas, a ver otras personalidades, a ver qué tienen otras personas, qué están haciendo otras personas, qué están haciendo otros negocios, pero te desconectaste completamente de lo que se sentía bien para ti, de tu identidad, y casi que esa identidad empezó como a disiparse y ya no sabes quién eres. Entonces, ahí lo que necesitan las personas es volver a su centro, o sea, volver a conectarse. La segunda etapa de la vida, quiero que me vayan poniendo si alguien se identifica con esa de ausencia de centro. La segunda etapa de la vida es la etapa de siembra. La etapa de siembra es una etapa donde ya tú dejas, yo lo veo como un jardín, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás en ausencia de centro, es como si tú estuvieras viendo los jardines de otras personas. Entonces, en lugar de sembrar en el tuyo, casi que estás yendo al jardín de la derecha, al jardín de la izquierda, y mira, este ya tiene manzanas y le salió una nueva manzana, y te vas para el otro jardín y el otro, pero no has sembrado nada en el tuyo porque estás desconectada y crees que tu tierra no es suficiente, crees que tus recursos no son suficientes, que nada tuyo es suficiente. Entonces te vas a ver otros terrenos y otras siembras, otras cosechas. Entonces no hay centro, o sea, no hay nada donde tú estés apegada y enraizada. Mientras que la siembra es ese momento donde tú vuelves a ti, donde decides como que soltar los otros terrenos y decides volver a tu vida, volver a tu terreno para poder sembrarlo. Y es ese momento donde empiezas a construir de nuevo una nueva identidad, o donde regresas a tu identidad o a tu autenticidad. Es ese momento de conexión contigo, es ese momento donde ya empiezas a sentir nuevamente motivación que carecía en esa ausencia de centro, esa motivación de, ok, todavía no tengo mucho claro, pero nuevamente siento como este impulso y estas ganas de soñar, esas ganas de empezar de nuevo, esa atención, ese enfoque nuevamente en tu vida, en lo que tú vas a hacer, en lo que tú vas a sembrar, en esos proyectos nuevos. Es una etapa donde nacen nuevas ideas, donde nacen nuevos proyectos, nuevas decisiones y elecciones, que por supuesto es el momento de sembrarlas. Entonces salió esa nueva idea y es el momento de poder sembrarla. Yo me siento en dos etapas, es completamente normal. Yo también me siento en dos etapas en este 2026, ahora les cuento. La tercera es el cuidado. Entonces, cuando tú siembras algo, cuando tú ya plantaste la semilla no brota de la noche a la mañana. Tú necesitas cuidarla. No solamente necesitas regarla, que salga el sol, sino que además necesitas empezar a mirar que vino la plaga, que vino X insecto y se está comiendo la cosecha, o que está pasando esto con la tierra y entonces no va a salir, que básicamente son todos los obstáculos que llegan en el proceso. Entonces, el cuidado es esa etapa donde yo siento que es donde necesitamos disciplina, constancia, permanencia, porque la mayoría de las personas lo que les pasa es que siembran un proyecto, pero cuando llegan a la etapa de cuidado, no hay disciplina, no hay constancia, no hay permanencia, dicen esto no va a funcionar, nada que sale el árbol, nada que salen los frutos, y tiran la toalla y dicen no, esto no funcionó, y vuelven a caer tal vez en la ausencia de centro. Entonces se devuelven en la etapa, sin darse cuenta que esa etapa de cuidado puede ser una etapa larga, es una etapa de constancia con el proceso, es una etapa de acciones, es una etapa de decisiones, de cruzar ese umbral del miedo, es una etapa de que llegó un problema, me enfrento con ese problema, un bicho se está comiendo la cosecha, ok, ¿cómo lo soluciono? Es una etapa de completa determinación, y es una etapa donde tú tienes que fortalecer mucho tu mente para no caer en esa mentalidad de rendición de, ok, no, esto está tomando mucho tiempo, no va a salir nada, o para no caer en esa mentalidad de
llegó un obstáculo y llegó otro obstáculo y otro, esto no es para mí. Entonces, la etapa de cuidado es una etapa muy de disciplina, es una etapa muy de accionar, es una etapa muy de estar determinada con lo que sembraste, estar determinada con lo que tu corazón acabó de plantar. ¿Y por qué digo que es una etapa muy de disciplina, de enfoque, de constancia, de permanencia? Porque en la siembra, cuando tú volviste a ti, cuando te conectaste nuevamente contigo y sembraste algo con intención, o sea, de verdad con intención y el corazón, estabas en un proceso de conexión, que básicamente era lo que yo les dije. Para mí el 2025 fue conexión, volver a conectarme. Y desde esa conexión empezaron a surgir nuevos proyectos que me emocionaron demasiado y yo dije, es el momento de la siembra. Pero el 2026 para mí va a ser ese momento del cuidado. ¿Y qué va a requerir ese cuidado? Ya empecé a sembrar y por supuesto voy a seguir sembrando en el 2026, pero necesito que sea un año mucho de cuidado. O sea, necesito que sea un año de acciones que yo sé cuáles son, de disciplina, de constancia, de permanencia en el proceso, de hacer que las cosas pasen, de tener esta mentalidad de no voy a rendirme, sino una mentalidad blindada contra los obstáculos, tener evidencia de que estoy moviéndome no por los resultados, sino por el proceso. Entonces, esa es la etapa de cuidado. Y la cuarta etapa es la etapa de cosecha. Es una etapa donde ya tú recoges los frutos de los resultados, donde las cosas llegan, donde digamos que ya continúas con todas las acciones, por supuesto, del cuidado que te han llevado a donde tú estás hoy. Pero es una etapa donde tú recoges. Y yo siento que para muchas personas esa etapa de recoger resultados puede ser una etapa donde quieren bajar el ritmo y poder disfrutar de esos resultados. Entonces como que no voy a estar como que en esa etapa de enfoque, que tal vez estuve el año pasado, sino que de pronto en este año quiero ir más lento, disfrutarme de esos resultados, hacer crecer esos resultados, que de pronto cuando ya hay momentum y ya hay resultados no necesito como tanta energía metiéndole a un proyecto, sino simplemente cuidarla, ver el arbolito que ya nació, ya él se cuida solo, tiene su raíz, no es como tan débil como una semilla. Entonces, ¿por qué es importante entender estas temporadas de la vida? Porque tú no deberías planear tu año igual, porque estás en etapas de la vida completamente diferentes y en ritmos completamente diferentes. Si tú estás en siembra, probablemente el ritmo va a ser un ritmo más lento. ¿Por qué un ritmo lento? Porque estás en conexión, estás conectándote y dándole vida a esas ideas. Es una etapa donde tú estás canalizando ideas y para canalizar ideas necesitas romper con el ruido del exterior, dejar de ver como jardines ajenos y enfocarte para poder conectarte con esas ideas, poder sembrarlas. Pero en el cuidado ya tú necesitas más acción, necesitas determinación, necesitas procesos muy estructurados y en la cosecha ya es como recibir y obviamente hay admiración por ti, por todo lo que has logrado, pero pues probablemente el ritmo no va a ser tan acelerado como en el cuidado, en la etapa de cuidado. Entonces antes de que sigamos quiero que me cuenten ustedes en qué etapa se sienten o en qué etapas, porque por ejemplo yo me siento en siembra y cuidado. Fátima dice, justo así me siento, he querido empezar mi vision board desde diciembre, pero simplemente no fluye. Estoy en la etapa de cuidado, yo estoy en la siembra y cultivo. En la de cuidado. Denme un momentico acá. Siembra, cosecha, siembra y cuidado, siembra y cuidado. Siembra y cuidado, listo. Entonces, esperen, yo abro aquí YouTube para poder leerlas mejor en el cel. Listo. 60% cuidado, 40% siembra. Listo, entonces vamos a seguir. Entonces, con base en estas etapas, yo siento que cada etapa de la vida, o sea, todos los seres humanos estamos liderados por la ley del orden que es ser, hacer y tener. O sea, todos somos, todos necesitamos acción y todos en algún momento vamos a cultivar un resultado que es ese tener, ¿cierto? Pero dependiendo de la etapa de vida en la que tú estés, vas a estar vinculada a uno de ellos en mayor proporción o en mayor fuerza, o debería ser como tu enfoque principal. Entonces, como yo les dije, yo en el 2025, en diciembre, decidí crear un mapa del ser,
y pues sin saberlo, casi, o sea, pero yo no, mi intención no era que el 2025 fuera un año netamente del ser, como que voy a hacer un año sabático y no voy a lanzar ningún programa, no, esa no era mi intención, pero como me enfoqué tanto en el mapa del ser, yo siento que, bueno, fue como finalmente lo que terminó pasando y para mí fue perfecto porque terminó pasando lo que yo quería que pasara, que era ese momento de conexión. Entonces, cuando tú estás en ausencia de centro, generalmente es porque estás en el ser, en el hacer o en el tener de otros. Estás demasiado enfocada en lo que otros están haciendo, en los negocios que otros están haciendo, en los contenidos que otros están haciendo, en lo que otra persona está haciendo, en lo que otros tienen, en lo que este ya logró o en la personalidad de X persona, en que esa, o sea, estás muy enfocada en el ser, hacer y tener de otros. En la siembra es una etapa para enfocarte mucho en el ser. En el cuidado es una etapa para enfocarte mucho en el hacer, obviamente sin descuidar el ser. Y en la cosecha es una etapa de mucho de tener, obviamente sin descuidar el ser y el hacer. Pero son como el momento pilar de cada una de esas etapas. Entonces, por ejemplo, para una persona que va a crear un vision board, de pronto el momento de cosecha, donde saben que va a ser un año de cosecha, el vision board sería una herramienta mega alineada porque es cultivar esa visión de lo que vas a lograr en el año, de todos esos sueños que vas a tener. O en el cuidado también se podría hacer un vision board. Pero de pronto para una persona que está en ausencia de centro, una persona que está en siembra, el vision board no tiene mucho sentido porque la que está en ausencia de centro no se sienta y va a estar como, o sea, no sé ni qué quiero soñar para este año, o sea, no me siento conectada. Y la que está en siembra apenas está sembrando esos sueños, entonces de pronto el vision board tampoco puede resonar más y puede resonar más hacer un mapa del ser enfocado en la identidad y este va a ser un año para enfocarme en lo que quiero, en conectarme conmigo, en volver a mis ideas. Entonces es importante tener eso en cuenta porque dependiendo de eso es desde donde tú debes liderar este año y las herramientas. Con todo esto que les conté, yo decidí que para mí, para la etapa de vida en la que estoy, sentía que un vision board ya se quedaba cortico. El año pasado el Vision Board no resonó conmigo, este año siento que se queda corto porque yo siento que en este momento necesito un sistema de autoliderazgo, un sistema que me recuerde qué es lo que tengo que hacer durante el año independientemente de mi estado emocional, independientemente de los obstáculos, independientemente de lo que pase, cuál es la identidad que tengo que sostener, las acciones que tengo que sostener y ese sistema de autoliderazgo, como yo decidí llamarlo, es lo que siento que me va a liderar a lo largo del año en todas esas etapas. Entonces, un sistema es básicamente un conjunto de elementos que trabajan juntos para poder lograr un resultado específico. No es un sistema que dependa como de la motivación, no es un sistema que dependa de la inspiración, sino que es un sistema que te da estructura. Te da estructura y tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer en tu año. Tú abres ese sistema y tú inmediatamente sabes qué es lo que deberías estar haciendo y cómo empiezas a crear evidencia de que sí lo estás haciendo. Yo decidí crear este sistema porque en los negocios hay algo que se llama la planeación estratégica, por ejemplo. En todos los negocios se crea una planeación estratégica con sistemas de medición para ver cómo van a liderar el año, en qué áreas lo van a enfocar más, en la de marketing, en la de contabilidad, en la de mercadeo, dónde se van a enfocar los esfuerzos del año, qué es lo que quieren lograr. Entonces yo siento que en nuestras vidas también deberíamos tener un sistema que nos permita liderarnos para poder darnos cuenta hacia dónde estamos yendo, si nuestros esfuerzos sí están yendo hacia la dirección que queremos, recordarnos también durante el año qué es lo que queremos, porque es que cuando no tenemos como esa estructura y esa guía, casi que en febrero ya estamos en piloto automático, haciendo lo mismo de siempre, revisar correos, pero no tenemos un sistema y una estructura que nos digan qué es lo verdaderamente importante y dónde nos deberíamos estar enfocando para que de verdad la rueda se mueva hacia adelante. Entonces, eso va a ser el sistema de autoliderazgo. El sistema de autoliderazgo yo lo decidí basar como en 4 pilares. El primer pilar es la identidad, que para mí es la base de todo. Es quién estás siendo y si no estás siendo todavía lo que quieres ser, qué quieres incluir en esa identidad, porque tampoco es como abandonarte a ti, sino que quieres incluir y que tal vez quieres soltar porque ya no resuenas con eso o no hace parte de ti. Ahí les voy a hablar sobre valores, reglas, filosofías y preguntas. Vamos a hablar sobre los sueños. Entonces, en los sueños vamos a hablar sobre metas y objetivos. En umbrales vamos a hablar sobre miedos, resistencias, o sea, como
¿qué está haciendo que tú no puedas como cruzar ese umbral hacia el otro lugar, hacia esos sueños? Entonces vamos a hablar como de miedos, resistencia, fricción y ya las acciones que están vinculadas al plan de acción, a las decisiones, a los pasos, a las secuencias que tú tienes que seguir para que esos sueños, esos objetivos y esas metas de verdad se cumplan. Este sistema de autoliderazgo es un sistema que, pues, en primera instancia es robusto, o sea, no es como un vision board que tú de pronto escribes los sueños, buscas las imágenes y ya, o sea, que de pronto puede ser algo que es entretenido, que tú estás con un vino y que lo haces en 2 horas o 3 horas. Esto es más bien un sistema donde te tienes que sentar con profundidad, que probablemente un día haces identidad, al otro haces sueños, porque es un sistema, básicamente es crear tu estructura del año. No importa que te demores todo enero, la idea es que lo saques y que de verdad sientas la intención detrás para que sea ese sistema que te lidere hasta diciembre y que tú puedas saber en diciembre con evidencia dónde estuvieron tus esfuerzos y dónde tal vez te faltó como esforzarte más. Entonces vamos a enfocarnos en estas 4 cosas y vamos a ir una por una. Cualquier pregunta que vayan teniendo me la van dejando también pues como ahí. Entonces, la primera es la etapa de la identidad o el eje de la identidad. Cuando nosotros hablamos de identidad, generalmente hablamos de me gustaría ser más disciplinada, me gustaría ser más calmada, me gustaría ser más líder, me gustaría ser más segura. Sin embargo, me gustaría ser más disciplinada, calmada, líder, segura, en realidad es una identidad que es muy vaga. Todos entendemos acá qué es ser más segura, todos entendemos qué es ser una mujer más líder, más disciplinada. Sin embargo, para la mente es una identidad muy vaga y es muy aspiracional, pero no le da una ruta de acción a la mente. La identidad vaga no lidera esos comportamientos porque básicamente el cerebro no puede ejecutar adjetivos, el cerebro ejecuta reglas. Entonces, cuando tú le dices como quiero ser más disciplinada, ok, ¿qué significa más disciplinada? Quiero ser más líder. ¿Qué significa ser más líder? Todos lo entendemos conceptualmente, pero no hay una regla a través de la cual nosotros le estemos mostrando al cerebro cómo tenemos que empezar a comportarnos para poder asumir ese adjetivo en nuestra vida y poder asumir esa identidad en nuestra vida. Entonces, en la identidad, yo quiero que me pongan en el chat, ¿ustedes qué acciones creen que tendría una persona que es cálida con los demás? O sea, cuando ustedes ven a una persona y ustedes dicen como, ay, qué persona tan cálida, o sea, tan empática, tan cálida con otras personas, ¿cuáles podrían ser las acciones de esa persona? Quiero que me lo pongan en el chat. ¿Qué acciones puede tener una persona que es segura de sí misma? ¿Qué acciones puede tener una persona que es disciplinada? Voy a leerlas. Puede ser que en ciertos aspectos de la vida estés en una etapa y en otros estés en otra diferente, 100%, 100%. Entonces, cálida, ¿qué hace a una persona cálida? Escucha con atención. ¿Qué hace a una persona cálida? Que está presente para la gente, que está atenta. Entonces, no, todos acá, nosotros tenemos adjetivos para calificar a las personas. Nosotros podemos decir, esa persona es demasiado disciplinada, pero si yo te digo, ¿qué la hace disciplinada? Entonces tú me vas a decir, es que todos los días va al gimnasio, es que todos los días medita, es que todos los días se cumple. O sea, hay unas acciones detrás que hacen que ese adjetivo tenga forma, un comportamiento detrás que hacen que ese adjetivo tenga forma. Cuando nosotros nos vinculamos a la identidad simplemente diciendo, quiero ser más cálida, quiero ser más segura de mí misma, quiero ser más disciplinada, en realidad no estás creando tal vez el estado emocional, pero no estás creando una estructura y una guía y un framework para decirle a la mente, mira, es que esto es ser una persona cálida, así debo comportarme. Es que esto es ser una persona disciplinada, así debo comportarme. Entonces, con base en esto, lo que vamos a hacer es que ustedes van a crear la identidad. Esperen, yo me quito. Entonces lo que van a hacer ustedes es que van a crear aquí la identidad de lo que ustedes quieren ser. Y lo que ustedes van a pensar es ustedes en este momento que quisieran cultivar en la identidad. O sea, y que sienten que necesitan cultivar para poder cumplir esos sueños y esas metas que ustedes tienen para el 2026. Porque recuerden que nosotros podemos tener muchos sueños, podemos tener un plan de acción perfecto en el papel, pero si tú no asumes esa identidad, pues va a ser un plan de acción que probablemente se va a quedar en el papel, un vision board que probablemente se va a quedar en el papel. Entonces lo que queremos darnos cuenta es
qué valores yo quiero incorporar a mi identidad y qué reglas tienen esos valores. Esta forma de escribir las reglas se la aprendí a Tony Robbins en el último evento que estuve de él, que se llama Date with Destiny, y a mí me pareció fascinante. Ya les voy a contar cómo es, porque es como una forma demasiado clara de poder crear evidencia de que estás como avanzando hacia esa identidad que tú quieres, y una forma demasiado clara también de aterrizar esa identidad en algo tangible para el cerebro, en algo tangible para poder dirigirte como en tu día a día. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que uno de mis valores para el 2026 es ser una persona más determinada. Entonces, para ser una persona más determinada, mis reglas, porque obviamente mis reglas no van a ser iguales a las tuyas, para ti va a ser otra cosa, probablemente mis reglas va a ser, cada vez que estoy diciendo debí hacer esto, al final del día, dejo de ver series y me pongo a hacerlo. Entonces, supongamos que tú tienes algo que siempre postergas, siempre postergas, siempre postergas, y al final del día dices, debí hacer esto, terminas con arrepentimientos. Al otro día, debí hacer esto, terminas con el mismo arrepentimiento. Al siguiente día, debí hacer esto, terminas con el mismo arrepentimiento. Una persona determinada no se queda con ese debí hacer esto, lo hago mañana, sino que es una persona que deja de ver series y dice, ok, hoy no voy a ver series, hoy no voy a ver Netflix, hoy no me voy a poner en Instagram y me voy a poner a hacerlo. Y esto es súper importante. Tony, cuando nos contaba como el cómo crear estas reglas, él decía, muchas veces nosotros estamos acostumbrando al cerebro a que todo tiene que ser perfecto, entonces una persona determinada es la que cumple todas estas reglas y nos metemos como en una capa de perfección, cuando en realidad no. O sea, solamente con que cumplas uno ya es evidencia de que te estás convirtiendo en una persona determinada. Entonces estas reglas siempre van con un o al final para decir, cada vez que me cumplo, cada vez, ¿y qué quiere decir? Que cada vez que cumplas una de ellas, ya estás generando evidencia para crear esa identidad de una persona que es determinada, para una persona que es tenaz, para una persona que sabe lo que quiere y que va por ello, y que no simplemente se deja llevar por sus excusas. Entonces les voy a mostrar como algunas reglas. Cada vez que estoy diciendo, debí hacer esto, dejo de ver series y me pongo a hacerlo. O cada vez que soy constante con X cosa, independientemente de mi estado emocional. O cada vez que algo no funciona y en lugar de rendirme, evalúo todo lo que salió bien y todo lo que salió mal y tomo decisiones para liderar mi siguiente acción. O cada vez que tengo un proyecto y en lugar de decir que lo hago mañana, me siento hoy mismo a avanzar al menos 10 minutos. Hoy mismo avanzar al menos 10 minutos. Entonces, cada vez que tú haces y cumples con alguna de estas reglas, estás cultivando el valor que quieres tener en tu identidad, que es la determinación. Tú quieres ser una persona determinada y cada vez que cumples con una de estas reglas, estás cultivando ese valor. Entonces les voy a leer esperen, yo tengo acá, les voy a leer los míos, espérenme, yo no me acuerdo si los tengo en las diapositivas, mejor lo voy a buscar. Les voy a leer los míos solamente como para que tengan una visión de lo que ustedes podrían escribir, pero es muy importante que de verdad ustedes como que no lo hagan a la ligera, sino que sean valores que ustedes de verdad digan, esto lo necesito si quiero cumplir X cosa, o esto lo necesito porque ya no quiero seguir siendo la persona que tal cosa, ya no quiero seguir siendo la persona que es seria con los demás, ya no quiero seguir siendo la persona que es poco empática, ya no quiero seguir siendo la persona que estalla con los demás con cualquier cosa y que les habla feo, ya no quiero seguir siendo X persona. Entonces, dependiendo de lo que tú ya no quieras seguir cargando y de la persona que quieres ser, pues vas a crear esos valores. Entonces, los míos, para cada uno de esos valores tengo reglas. Entonces, lo primero es, yo quiero ser una persona apasionada y que las demás personas sientan esa pasión. Una persona auténtica, que es un camino que he recorrido y he aprendido muchísimo sobre la autenticidad. Entonces me puse estas reglas. De hecho, quiero crearles un episodio del podcast sobre esto. Una persona aventurera, no aventurera de deportes y eso, sino aventurera de salir como de lo conocido y embarcarme como en más cosas desconocidas. Una persona con tenacidad y determinación, una persona con el corazón abierto y conectada conmigo, con empatía, con calidez, joyful y playful. Lo puse en inglés porque siento que en español no hay como una palabra, pero es como quiero ser una persona que vuelve a convertirse como en niña. O sea, como que muchas veces yo iba a un plan y a una piscina y decía, ay no, qué pereza, me voy a mojar el pelo, mejor no, no, métete tú. No, o sea, yo este 2026 quiero ser una persona que vuelve a ser niña y que disfruta de lo simple y que se mete a la piscina y que se moja el pelo
y que disfruta con no a un montón cualquier cosa. Entonces, bueno, esos son como los valores que yo decidí crear para mi identidad del 2026 y para cada uno de esos valores hay reglas que yo voy a seguir para poder tener evidencia de que estoy construyendo esa identidad. Entonces, eso es en torno a la identidad, ¿cierto? Muchas veces la identidad, nosotros creemos que la identidad como es algo tan intangible, o sea, es algo que no podemos que es algo que no podemos tocar, creemos que es como que lo declaro, yo voy a ser una persona carismática, yo voy a ser una persona empática, pero realmente, nuevamente les digo, eso al cerebro no le dice nada y lo que básicamente está mostrando es que no tienes claridad sobre qué es ser esa persona. O sea, si yo te pregunto, probablemente tú te vas a tener que sentar a pensar. Entonces, ¿cómo tú te vas a liderar si ni siquiera tienes claro qué es ser cálida? ¿Cómo tú te vas a liderar si ni siquiera tienes claro qué es ser determinada? Tú necesitas tener claro para empezar a incorporarlo en tu identidad y que tu identidad de verdad cambie. Entonces, la identidad no se declara, sino que se demuestra en todo lo que haces cuando nadie ve. Y hay una pregunta que yo siempre me hago y es, ¿quién estás siendo cuando nadie te está viendo? Porque no sé, ser disciplinada cuando tu jefe te está viendo, eso no dice que tú eres una persona disciplinada, eso dice que tal vez tienes miedo a que te despidan. Ser empática cuando tu mamá te está viendo o ser cálida cuando X persona te está viendo, eso no dice que seas una persona así. Simplemente está mostrando que tal vez hay un miedo detrás y te estás comportando de esa manera. La identidad se encarna la mayoría de veces cuando nadie te está viendo, porque la mayoría del tiempo nadie te está viendo. Y el problema es que las personas se comportan de X manera cuando otros ven, pero cuando las personas no ven, entonces vuelven a su identidad anterior y entonces nuevamente procrastinan, dejan de hacer las cosas. Miren, hay algo que yo vengo cultivando ya por más de 7 años, que es el hábito de la meditación. Y es algo que yo no siempre les muestro a ustedes. Por ejemplo, cuando yo hago ejercicio, yo también soy súper disciplinada con el ejercicio y no siempre se los muestro a ustedes, pero cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago para decirles, vamos a sumarle puntos a la constancia y no a las excusas. Pero yo no estoy ahí como, o sea, lo estoy haciendo para motivarlas, pero no como que para rendirles de, ve, hoy sí medité, hoy sí hice ejercicio. No, o sea, yo todo el año pasado me desperté la mayoría de los días a las 4:30 de la mañana para poder tener mi hora de meditación, poder estar en enfoque y no todo el tiempo se los dije, es todo lo que tú haces cuando nadie está viendo, porque es la identidad que yo quiero tener, es lo que yo quiero cosechar. Entonces tienes que preguntarte quién quieres ser cuando nadie está viendo y tienes que cumplirte a ti, porque ahí es donde se construye también la confianza, donde se construye la autoestima. Si no tienes confianza es porque probablemente también te estás traicionando todo el tiempo y necesitamos cultivar ese autorrespeto. Entonces eso por un lado, me voy a devolver para mostrarles algo y es que en identidad teníamos los valores y las reglas. Entonces cada valor va a tener unas reglas para nosotros tener claro y mostrarle al cerebro que sí estamos liderándonos hacia ese valor. Y ahora vamos a hablar sobre las filosofías y las preguntas. Quiero que me pongan en el chat sí, todo claro hasta acá, no, si hay alguna duda o alguna pregunta para seguir. ¿Listo? Voy a leerlas. Ok, todo claro, clarísimo. Listo, vamos a seguir. Entonces, vamos a hablar entonces de las filosofías y las preguntas. En las filosofías y las preguntas, básicamente yo decidí crear esto en la identidad porque para mí se convirtieron en anclas de la identidad que yo quiero crear. Yo no sé si ustedes han visto que casi todo el año pasado cuando yo subía pues como que les subía la foto haciendo ejercicio, de que había hecho ejercicio, yo les ponía la frase de sumando puntos a la constancia, no a las excusas. Sumando puntos a la constancia, no a las excusas. Y fue una frase que yo decidí crear porque yo dije, yo quiero ser una persona constante, yo quiero ser una persona que le suma puntos más a la constancia que a las excusas. Entonces fue una frase que yo creé para mí, para cada vez que sonaba la alarma a las 4:30 de la mañana y tenía que meditar,
En vez de decir como que tengo sueño, es que tal cosa, decía, no, o sea, yo voy a ser una persona que le suma a la constancia y no a las excusas y pararme de la cama y hacerlo. Entonces hay algo que para mí se convirtió súper sagrado, que fueron como las filosofías y las preguntas, que son esas anclas que que me devuelven como ese estado emocional y esa determinación de, es que yo voy a ser esta persona. O sea, a mí no me importa que vos me esté diciendo en mi cabeza cuántas excusas surjan, cuántos obstáculos, qué estado emocional está en mi vida, ok, lo transito, pero es que yo voy a ser esta persona. Entonces estas filosofías y estas preguntas me lo están recordando todo el tiempo. Son como estas anclas a recordarnos quiénes queremos ser, son estas anclas a los comportamientos que debemos tener. Les voy a mostrar mis anclas, algunas de mis filosofías, porque aquí no están todas, como para que lo tengan de ejemplo, pero la idea es que ustedes empiecen a coleccionar filosofías y les voy a mostrar cómo se coleccionan esas filosofías y cómo se coleccionan esas preguntas y por qué también es importante tener como esas preguntas. Entonces, dentro de mis filosofías está la hormesis intencional. La hormesis básicamente es un proceso a través del cual tú sales o sea, tú sales de la comodidad un poco y la mente empieza a generar demasiada resistencia. O sea, la mente empieza a decirte, no, no quiero hacer esto, no quiero estar acá. Como por ejemplo cuando tú te metes en hielo, el primer minuto más o menos es helado. O sea, tu mente te dice, yo no voy a poder con esto. Se te empieza a encalambrar, el corazón se te pone a mil. Muchas personas dicen, no, acá me va a dar un infarto y se salen. O sea, la hormesis es exponerte intencionalmente a esos momentos de incomodidad, porque cuando ese minuto en el hielo pasa, ya, la incomodidad pasó y tu mente ya se calma, baja el ruido y te conectas profundamente con eso. Cuando estás en la meditación, ¿qué es lo que pasa inicialmente? Un montón de pensamientos, yo no nací para la meditación, esto no, 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 pero tú dices, yo no voy a seguir, vuelvo a la respiración, vuelvo a conectarme. ¿Qué pasa después? Termina habiendo silencio y conexión profunda contigo y podemos canalizar y podemos tener paz y conexión y un montón de cosas. ¿Qué pasa cuando estás haciendo ejercicio y estás haciendo un entrenamiento de pesas? Estás haciendo algo pesado y tu mente dice, no, yo no puedo con esto, le voy a bajar el peso, no, ya no puedo más, una repetición más, no. Y tú dices, no, 2 repeticiones más, 2 por lo menos, 2. Te estás exponiendo intencionalmente a la incomodidad para poder crecer y para que eso deje de ser incómodo y poder estirarte. Porque si tú no te expones intencionalmente a esa mini incomodidad, tu mente no se va a poder estirar y tú tampoco te vas a poder estirar. Entonces, dentro de mis filosofías de vida es, todos los días son una oportunidad para entrenar la mente. Vas a cambiar tu vida o tus excusas. Cuando yo estoy entrenando y el entrenador me dice, ok, vamos a ponerle tanto peso a los lados y tanto, y mi mente es como, no, no, o sea, yo no puedo con esto. Es como todos los días son una oportunidad para entrenar la mente. En el gimnasio, en la meditación, en la alimentación, en una conversación, en ver redes sociales o no. Todos los días son una oportunidad para entrenar la mente. Vas a cambiar tu vida o tus excusas. Y todo el tiempo me lo estoy recordando para anclarme a esa identidad que quiero ser. Otra de mis filosofías es, cuando el mundo te sacuda, regresa al lugar donde todo se ordena. Cuando el mundo te sacuda, regresa al lugar donde todo se ordena. Y para mí, donde todo se ordena es en la conexión con Dios, en la meditación, en la conexión conmigo, en bajar el ritmo, en dejar de ver redes sociales, en enfocarme otra vez en mi terreno, en lo que estoy haciendo. Entonces, esta filosofía para mí es como un recordatorio de la persona que necesito ser. Estas de Alex Hormozy, que de hecho yo se las compartí en un podcast, que él dice, busca ser constante antes de buscar ser excepcional. Entonces miren que ustedes pueden ir coleccionando filosofías con frases que a ustedes les hagan clic, o sea, con cosas que ustedes digan, wow, o sea, esto me hace clic y me enciende por dentro, o sea, yo la leo y me enciende a querer ser esa persona. Entonces, para mí esto de buscar ser constante antes de buscar ser excepcional es muy importante, porque yo vengo un proceso de salir de un perfeccionismo. Entonces en el perfeccionismo, ¿qué es lo que buscan las personas? O sea, tiene que estar perfecto para poder hacerlo. Esto se tiene que ver súper lindo, y el escenario, y el outfit, y todo tiene que estar perfecto, milimétricamente creado. Entonces mi filosofía, cuando se la escuché a Hormozy, fue: busca ser constante antes de buscar ser excepcional. Si esto no se ve de la manera que quieres, lo que necesitas es práctica. No necesitas pensarlo más en tu cabeza, sino práctica, salir a la cancha. Entonces es otra de mis filosofías. Otra de mi filosofía es
las acciones que más te generan resistencia son las que están a la altura de tus sueños. Entonces, esto es difícil, sí. ¿Lo quieres postergar? Sí. ¿Te da miedo? Sí, por supuesto. Porque es que es lo que está a la altura de tus sueños. Si no, no te daría miedo. Si no, no sería incómodo. Entonces, hacerlo porque está a la altura de tus sueños. Son las acciones que tienes que estar haciendo para que esos sueños de verdad se materialicen. Recuerda que lo haces porque es tu pasión, ganar es solo un extra. Bueno, todo esto tiene una historia detrás. Probablemente si han escuchado videos de Instagram también sabrán por qué esta frase es importante para mí. Pero son esas filosofías que te anclan a tu identidad. Y ahora vienen las preguntas, que también son preguntas que te anclan a tu identidad. Hay una pregunta que a mí me resonó muchísimo, que es de David Goggins. David Goggins era un militar muy, muy teso de Estados Unidos. Fue una persona que tuvo una infancia muy difícil. Creció, digamos que con un papá que lo maltrataba, que le pegaba. Le decía como que acuéstate en la cama en X posición para poder pegarte y le ordenaba quitarse toda la ropa. Era una persona de color, entonces sufrió muchísimo en el colegio de bullying en esa época. Por ejemplo, una vez estaba sentado con la persona que iba a convertirse en su esposa y cuando el papá de ella los vio, les dijo como que no quiero volver a verte con este niga, te vas de acá. O sea, fue una persona que fue como muy maltratada física y psicológicamente. Y fue una persona que fortaleció muchísimo su mente. Entonces, cuando él empezó el entrenamiento militar para hacer de los SEAL, el entrenamiento es muy duro, muy pesado, porque son entrenamientos donde no les dan casi de comer, son entrenamientos donde les ponen peso para poder meterse a una piscina y tienen que nadar con ese peso. Y él decía que él se ahogaba con ese peso y era ahogándose, literal, tragando agua. Son entrenamientos donde los mandan a mar abierto. Entonces, él decía que eran entrenamientos muy pesados, tenían que correr un montón. Bueno, mejor dicho, me quedo acá horas y horas contándoles sobre eso. Pero entonces él empezó a darse cuenta que hay un punto en la mente del ser humano donde la mente entra en resistencia y la mente quiere rendirse. Ese momento donde estás levantando pesas, ese momento donde estás haciendo algo incómodo, que la mente dice, no puedo más, es que no puedo más. Y entonces la mayoría de personas se rinden o dicen como que, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿para qué me voy a matar con esto? Si podría estar en mi casa, ¿o para qué me voy a matar con esto? Mejor voy a descansar un momento. Y él empezó en lugar de preguntarse el para qué voy a hacer esto, empezó a preguntarse de qué soy capaz. Entonces, cada vez que la mente le decía eso, de qué soy capaz, de 1 a 2 repeticiones más, vamos por esa 1 a 2, de qué soy capaz. Estaba corriendo una maratón con el pie casi quebrado y decía, vamos adelante. Entonces, empezó a preguntarse eso todo el tiempo y era de qué soy capaz, de qué soy capaz, y empezó a romper límites, a correr maratones, ultramaratones, convertirse en el número 1, pasar la meta. Mejor dicho, ese hombre hizo un montón de cosas a nivel físico, pero siempre se daba cuenta que cuando él se preguntaba de qué soy capaz y rompía un poquito el límite y un poquito el límite y un poquito el límite, se dio cuenta que su potencial era más grande de lo que él creía, pero que su mente estaba limitando ese potencial. Y ahí es que yo les hablo de que para mí este 2026 la responsabilidad con tu potencial es súper importante, porque es cruzar ese umbral de la resistencia y decir, ok, esto está incomodísimo, pero yo quiero demostrarme de que soy capaz. Yo quiero ver cuánto peso voy a levantar. Yo quiero ver cuánto más puedo correr. Yo quiero ver cuánta disciplina o cuánta constancia puedo sostener. Entonces esa, por ejemplo, se convirtió en una de mis preguntas anclas a mi identidad. Y les voy a contar una de mi esposo, porque resulta que yo estaba escuchando un podcast y la persona que estaban entrevistando en el podcast, él dijo, mira, probablemente cuando yo salga de este podcast, mi esposa me va a preguntar, amor, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien? Y él dijo, y yo sé que ella lo está haciendo con la mejor intención porque quiere ver cómo me fue en ese episodio, pero realmente esa no es una buena pregunta. Y no es una buena pregunta, te voy a decir por qué. Si yo estoy aquí hablando contigo, tú me estás entrevistando y yo te estoy dando lo mejor de mí, o sea, yo te estoy dando mi máximo potencial, yo te estoy dando mi 100%, y a las personas no les gustó este episodio y lo dejaron de escuchar a los 5 minutos o desertaron al medio episodio, ¿significa entonces que me fue mal? O sea, no, porque es que el cómo me fue no debería estar determinado por otras personas, debería estar determinado por mí y por si yo di mi 100%. Yo vine aquí, te entregué mi corazón, te entregué mi alma, entregué mi 100%, te compartí mi vida, te compartí historias. Ya si a otras personas les gusta o no está fuera de mi control.
Entonces, cuando alguien pregunta como que te fue bien, o sea, muchas veces estamos liderados bajo ese o sea, me fue bien, ¿qué significa? Pero es que si yo te di mi 100%, si a ese episodio le va mal y no tuvo el resultado que quería, yo di mi 100%, entonces me fue bien. ¿Por qué? Porque di mi 100%, no di mi 50, no di mi 60, no di mi 70, di mi 100% y te entregué todo acá. ¿Que puedo mejorar? Por supuesto que sí, pero en ese momento te di mi 100% y no tengo por qué sentirme insuficiente por ello. Entonces esa pregunta a mi esposo le hizo clic, o sea, le hizo muchísimo sentido y él dijo, cuando yo le conté pues como la historia y él me dijo, o sea, me encantó. Y cada vez que él va a dormir a Noah, a mi hijo, le dice, amor, ¿diste tu 100% hoy? O sea, y él mismo se pregunta, di mi 100% hoy. Entonces esa fue una pregunta que se convirtió en un ancla para él porque le recordaba quién quería ser o cómo quería comportarse a lo largo de sus días. Entonces eso con respecto a la identidad. Ahora quiero que hablemos sobre los sueños y vamos a hablar sobre las metas y los objetivos. Cuando nosotros hablamos de sueños y metas, nosotros tenemos diferentes áreas en las que nosotros podemos soñar, ¿cierto? Está el área profesional, el área personal, los viajes, la pareja, los sueños materiales, la salud, entonces la salud mental, el ejercicio, la salud mental, la energía vital, todo lo que está relacionado con la espiritualidad, todo lo que está relacionado con la amistad, y de hecho ahí no hay un área que es familia, también todo lo que está relacionado con familia. Y nosotros podemos tener diferentes sueños en esas diferentes áreas de la vida. Yo que les recomiendo que no se enfoquen en todas las áreas de la vida, sino que piensen en este 2026 tal vez en qué áreas deberían trabajar más. Si las quieren escribir todas, pues está perfecto, pero tampoco que se llenen de un montón de cosas que finalmente lo que van a hacer es abrumarlas y no van a terminar viendo eso, en cuáles se quieren enfocar más y cuáles van a ser sus metas y objetivos para esas cosas. Por ejemplo, yo este año no me enfoqué en salud y energía vital. ¿Por qué? Porque yo siento que ya tengo demasiado estructurado todo el tema de la alimentación, el ejercicio, o sea, eso ya es parte de mí, ya es parte de mi identidad, es como mi segunda naturaleza. Entonces no voy a gastar ni espacio, ni abrumarme, ni tiempo ahí, porque siento que en ese momento pues ya está interiorizado y quiero enfocarme mejor en otras áreas. Entonces piensen ustedes en qué áreas quieren enfocarse y a cuáles les van a dar como esas metas y esos sueños para el 2026. ¿Cómo vamos a crear esos sueños y esas metas para el 2026? Lo primero es que no vamos a escribir como a mí me gustaría tener esto o a mí me gustaría, porque básicamente, o sea, lo que estamos diciendo es como me gustaría hacer esto, pero lo que queremos es crear una imagen viva de cómo se siente y cómo se vive ese sueño. Eh, ya les voy a mostrar, les voy a dar como dos ejemplos. Lo segundo es que para mí el objetivo de los sueños es poder estirarte. O sea, cuando nosotros soñamos, básicamente nos estamos estirando 10 veces más. Es como que yo quiero lograr esto y para poder lograr esto necesito estirarme en términos de mi identidad, en términos de mi proceso, para poder llegar a esto. Los sueños también te dan un porqué, que para mí esto es súper importante porque en el proceso y en el año nosotros vamos a querer rendirnos una y mil veces, o sea, una y mil veces, pero los sueños te están dando el por qué tú quieres hacer eso, o sea, tú quieres tener esa libertad, tú quieres tener esa casa de tus sueños, tú quieres tener esa pareja de tus sueños, entonces te están dando el por qué tienes que superar esos obstáculos o por qué tienes que atravesar ese proceso para poder hacerlo. Entonces los sueños lo que te vinculan es a ese estado emocional del por qué voy a seguir haciéndolo, así falle 10 veces o 20 veces. Y lo otro es que traen un estado emocional a tu cuerpo. Entonces, cuando tú ves esos sueños, inmediatamente activan como ese estado emocional de cómo se vería tu vida cuando tengas ese sueño materializado. Yo ya no pongo fechas o números como en las metas y en los sueños. No es como que este sueño lo voy a cumplir para junio de ta, ta, ta. Esta meta la voy a... Ya no, antes lo hacía, ya no lo hago, hace muchos años no lo hago, porque siento que primero estamos controlando algo que le corresponde a Dios, o sea, finalmente Dios decide cuándo nos lo da y cuándo no. Nos estamos vinculando también a algo que se convierte finalmente en la planeación de tu frustración, porque entonces terminas diciendo como que no se dio en esta fecha, entonces ya soy un fracasado y un frustrado. Y porque yo ya no pongo números, por lo menos por ahora en esta etapa de mi vida,
por la historia que la habrán seguido muchos, estuve en una etapa muy conectada con la mente, muy conectada con el ego y en este momento quiero vivir mi vida desde otro lugar. Entonces en mis sueños yo no pongo números, no pongo metas, pero en el plan de acción sí. O sea, en la estructura de esos sueños, en las acciones que voy a hacer, sí me permito poner números. Entonces, por ejemplo, no sé, les voy a dar un ejemplo con respecto a lo mío. Supongamos que yo quiero tener y construir una comunidad súper sólida en redes sociales y quiero lanzarme a crear mi plataforma y ese es uno de mis sueños. Entonces en el plan de acción, por supuesto, van a tener que haber acciones para que tú puedas crear esa comunidad y ese plan de acción va a tener que crear contenido. Entonces en ese crear contenido yo sí podría poner como, ok, 3 veces a la semana voy a crear, una vez a la semana, perdón, voy a crear 3 publicaciones y un podcast. Entonces ahí me permito ponerme números. En los sueños, no. No como que voy a llegar a tantos seguidores, pero como les dije, es por mi etapa de vida, por todo, pero si ustedes lo quieren hacer, está perfecto. Y lo otro es que las imágenes deben sumergirte en ese estado emocional. Si tú quieres crearles imágenes a esos sueños, que me parece súper buena idea porque te conectan con ese estado emocional, esas imágenes deben sumergirte en ese estado emocional y recordarte ese para qué. Entonces les voy a mostrar como ejemplos con base en esa estructura que les di. Supongamos que uno de mis sueños es crear una membresía súper reconocida. Entonces yo voy a escribir ese sueño en presente y lo voy a escribir. Tengo una membresía reconocida por su profundidad y criterio, con ingresos recurrentes estables y una comunidad que ama y valora la profundidad en medio de un mundo superficial. Ese sería mi sueño, ¿cierto? Y pues las imágenes que representarían ese sueño, supongamos que son estas, que son las que me sumergen en ese estado emocional de crear esa comunidad, esas mujeres, que son las imágenes que elegí porque son las que más me conectan. Otro ejemplo. Tengo una relación de pareja basada en la presencia, en la conexión emocional, en la intimidad. Cuidamos el vínculo incluso en medio de la rutina. Entonces, todos estos sueños, supongamos que para mí lo que representa esa intimidad con mi pareja, esa conexión emocional, ese recordarme el cómo quiero vivir mi relación, son estas fotos. Entonces, son estas 3 fotos las que me conectan con ese estado emocional de qué es la intimidad, qué es la conexión emocional, qué es una pareja basada en la presencia y no en la rutina. Y cuando yo veo estas fotos, inmediatamente me recuerdan el por qué lo quiero hacer, en qué estado quiero vivir. Entonces, como les digo, acá les voy a mostrar cómo vamos a vincular también el Vision Board, porque para mí las imágenes tienen algo que un plan de acción no va a tener y es que te conectan inmediatamente con esa vida y con ese estado emocional. Entonces, ¿les queda claro cómo se crea como la estructura de los sueños? Básicamente no es como que me gustaría, sino que es en presente y la imagen viva de ese sueño como se vería. El objetivo de los sueños es darte un porqué, estirarte y pues en mi caso yo no pongo números en los sueños y metas, ustedes si quieren hacerlo pueden hacerlo y la idea es que las imágenes que seleccionen pues las sumerjan en ese estado emocional y los sueños que van a escribir pues van a ser para las áreas que eligieron. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del sueño que les mostré es para pareja, pero el otro ejemplo que les mostré es un sueño profesional. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo clarísimo? Nuevamente, porfa, pónganme en el chat. Sí está claro. Sí, súper claro, listo, sigamos. Entonces, con estos sueños y estas metas, nosotros ya tenemos una guía clarísima de la persona que vamos a ser, porque ya tenemos unas reglas de cómo nos vamos a liderar, unas filosofías que nos van a devolver y anclar a la identidad. Y tenemos unos sueños a los cuales queremos llegar, ¿cierto? Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque listo, ya tú estás en la identidad y en los sueños, que es a donde quieres llegar, pero para tú poder llegar a ese otro lugar y poder cruzar y atravesar el umbral, primero necesitas saber cuáles son esos miedos y esas resistencias que necesitas vencer, que son esos umbrales, y cuáles van a ser las acciones para que esos sueños de verdad se materialicen. O sea, porque a mí de qué me sirve decir, tengo una membresía donde las mujeres aman la profundidad y no la superficialidad, o de qué me sirve decir, tengo una relación donde hay intimidad, pero pues si ni siquiera sé cuál es el plan de acción al respecto. Es lo mismo de la identidad. O sea, a mí de qué me sirve decir soy una persona cálida, soy una persona empática, si ni siquiera sé
qué significa para mí ser empática, qué significa para mí ser cálida. Entonces lo que queremos es nuevamente darle orden y estructura al cerebro para que pueda seguir una serie de comportamientos, que es ese sistema que nos va a permitir liderarnos en el año. Es lo que nos va a permitir de verdad acercarnos a esos sueños y no tener solamente un mapa donde sí está el estado emocional, sí lo que queremos cumplir, pero bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo se tiene intimidad con tu pareja? ¿Cómo se tiene conexión emocional con tu pareja? ¿Cómo tienes una relación donde rompen la rutina y están conectados? Hay un plan de acción, por supuesto, hay unas acciones detrás, que es nuevamente lo que yo les decía. ¿Qué es una persona cálida? Ustedes inmediatamente me dijeron. Si yo les digo, ok, ¿qué es una relación que está conectada más allá de la rutina? O ¿qué es una relación que tiene una intimidad sana? Ustedes inmediatamente probablemente me van a decir algo. Entonces es lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con esos sueños, que básicamente son los umbrales y las acciones. Entonces, vamos con eso. Ay, espérenme un segundo. Listo, vamos con eso. Umbrales y acciones. Entonces, todo sueño tiene una puerta. Y esa puerta, o sea, en esa puerta hay un miedo, que el miedo es como ese marco. Y tú debes entender cuáles son esos miedos, cuáles son esas resistencias para poder atravesarlas. Si tu sueño es empezar en redes sociales, ese sueño es una puerta. Pero para tú poder cruzar esa puerta y ese umbral, tú tienes que darte cuenta cuáles son tus miedos y enfrentarte de frente a esos miedos y decir, lo voy a hacer. Enfrentarte de frente al... Uno de mis mayores miedos es que me critiquen. Uno de mis mayores miedos es que mi contenido no sea cool y dar cringe y sentir como ese auto cringe. ¿Cuáles son esos mayores miedos y esas resistencias que te mantienen con la puerta cerrada? Que tú dices, quiero crear contenido, pero no me he permitido abrir esa puerta o no he sido lo suficientemente constante al abrir esa puerta porque X cosa, porque me da miedo, porque siento que no soy buena en esto. Entonces es importante que tú conozcas esos umbrales para que tú sepas dentro de tu plan de acción qué tienes que tener en cuenta para poder hacerlo este año. Si tú dices, es que no soy buena hablándole a la cámara o es que me da miedo X cosa, tú tienes que saber qué es lo que te está limitando de abrir esa puerta las suficientes veces para poder ponerlo dentro de tu plan de acción, porque para un sueño, para poder atravesar, no es que abras la puerta y ya atravesaste y triunfaste y llegaste al sueño, no, tú vas a tener que abrir esa puerta una y otra vez. Quiero crear una comunidad, vas a tener que crear contenido una y otra vez y ser disciplinada de abrir la puerta y atravesar ese cringe, ese miedo a ser juzgada y decir, no importa, no voy a borrar la publicación y volver a hacerlo. O si trabajas en una empresa, tener esa valentía de, por ejemplo, opinar en una reunión, ser más, no sé, ser más abierta, compartir más tu conocimiento, todo lo que se necesite para poder atravesar ese umbral. Y en las acciones es pues cómo lo vamos a aterrizar. ¿Listo? Entonces, en las acciones nuevamente no es voy a o tengo que, sino que es una instrucción clara para tu cerebro. Que tú leas esa instrucción y que tú tengas completa claridad de qué es lo que tienes que hacer. Les voy a dar los ejemplos de las acciones con base en los dos ejemplos que les di de los sueños. Entonces yo les di dos ejemplos. El primero fue el de membresía y el segundo fue el de relación, ¿cierto? El de la relación basada en la presencia, conexión emocional, intimidad. Entonces les voy a dar las acciones. Para la primera, la pareja, reservar un restaurante, spa o glamping para una escapada con mi esposo. ¿Está clara la acción? Clarísima. ¿Y es una acción que me va a llevar a ese sueño que quiero tener? Súper sí. Comprar ropa interior linda y estimular mi deseo a través de X cosa. ¿Está clara la acción? Sí. Sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, si yo en mi 2026 leo múltiples veces este sistema, que es el que voy a tener a la mano de los 365 días, ¿sé qué es lo que tengo que hacer? Sí, súper sí. ¿Y esto me va a ayudar a cumplir ese sueño? Sí. Entonces, check. Todos los jueves tomarnos una copa de vino y sentarnos a hablar sobre X cosa. ¿Está clara la acción? Sí, sé que todos los jueves voy a comprar la botella de vino y vamos a sentarnos a hablar sobre... Esta acción me está llevando a cumplir ese sueño, que es salir de la rutina, conectarnos en pareja, conectarnos emocionalmente. Sí, me va a ayudar. Entonces, claro que va a ir en mi plan de acción para ese sueño. Entonces, supongamos que son esas. Y ahora vamos con la membresía. Supongamos que en la membresía es todos los lunes crear contenido para la comunidad, para Instagram y Spotify. Mínimo viable, y ahí es que yo les digo que se pueden poner números. Todos los martes abrir una caja de preguntas por Instagram para interactuar con mi comunidad o lo que sea. Entonces, ¿están claras las acciones? Sé que tengo que hacer el lunes, sé que tengo que hacer el martes.
clarísimo, o sea, está clarísimo. Y esto me ayuda a crear esos sueños que quiero, por supuesto que sí. Entonces, miren que acá lo que estamos haciendo es estimular el estado emocional que es importante de la mujer que queremos ser a través de la identidad y de la vida que queremos tener a través de los sueños, pero no lo estamos dejando ahí. Estamos aterrizándolo para darle instrucciones súper claras y crear un sistema para el cerebro para que tú, durante los 365 días, tú sepas qué hacer y que a mí no me digas, es que me perdí, me desconecté. No, es que tú sabes qué es lo que tenías que hacer para tener ese objetivo de la relación, es que tú sabes qué tenías que hacer para tener ese objetivo de tu sueño profesional. Es que tú sabes qué es lo que tenías que hacer para involucrar ese adjetivo a tu identidad o convertirte en esa persona. Lo estás haciendo, estás creando evidencia de que esa es la vida que quieres tener. Entonces, este es el sistema que yo decidí crear porque siento que en esta etapa de mi vida es lo que necesito, es algo que me lidere en esas 4 etapas que para mí son importantísimas y yo quiero empezar a crear evidencia de que estoy cuidando lo que voy a sembrar, de que estoy, digamos que haciendo lo que se debe para cuidar todo lo que estoy sembrando. Estoy en la etapa de disciplina, en la etapa de la constancia, en la etapa de la determinación y para eso necesito crear evidencia de que sí estoy siguiendo el proceso. Y les voy a mostrar entonces cómo yo decidí integrar esto para que fuera un proceso mucho más fácil visualmente y que yo pueda como tener claridad durante los 365 días. Entonces, este es el sistema aterrizado. Luego de que ya tú escribiste todo, ya luego de que hiciste todo, que te sentaste a mirar cuál es la identidad, escribiste las reglas para esa identidad, luego de que escribiste los sueños, luego de que hiciste el plan de acción para esos sueños, entonces esto es un documento de Excel que yo decidí crear para tenerlo todo ahí y para poder tenerlo a la mano en mi día a día, o sea, poder yo abrirlo, ¿cierto? Entonces, en ese sistema de Excel, en esa página de Excel, yo tengo 2 pestañas. La primera pestaña se llama Sistema, que es este que está acá, y la segunda pestaña se llama Vision Board. Entonces, en la otra pestaña, pues tengo las fotos del Vision Board, porque al final de cuentas decidí involucrarlo, porque para mí sí es muy importante ver las imágenes para vincularme a ese estado emocional y recordarme el porqué. Pero pues esto es lo que yo necesito, o sea, yo no necesitaba solamente un montón de imágenes, sino necesitaba algo que me empezara a liderar y que me empezara a mostrar, o sea, si lo estaba haciendo o no, qué es lo que tengo que hacer, que le dé instrucciones clarísimas a mi mente de qué es lo que debería estar haciendo, de que si yo un día me despierto y digo, voy a abrir este documento y voy a elegir una, así sea de mi identidad, así sea de la pareja, lo que sea, pero que en una acción me esté cumpliendo hoy hacia ese sistema de autoliderazgo, perfecto, o sea, estoy avanzando hacia eso que me propuse, pero no caer en ese piloto automático en el que vamos generalmente por la vida donde no sabemos ni qué estamos haciendo, nos incumplimos, llegamos a diciembre y no sabemos ni qué hicimos mal. Entonces para mí este fue como mi sistema, o sea, que yo lo creé y fue como que sí, eso es lo que necesito y lo que por supuesto quise compartir con ustedes. Pero nuevamente les digo, si ustedes resuenan con esto, va a ser su sistema, si no, limítense al Vision Board, al Becoming Board, al mapa del ser, a lo que de verdad resuene con ustedes en este momento de la vida. Les voy a explicar cómo funciona esto en el Excel. ¿Listo? Entonces, funciona de la siguiente manera. En la primera parte, bueno, si ustedes ven en la parte derecha, o sea, en la esquina superior derecha, dice acumular evidencia. Y hay un chulito y una X. En el chulito yo puse como el código el chulito es cuando te cumpliste en grande. Y la X es cuando sabías que podrías haberlo hecho mejor, pero no te cumpliste. Yo no quiero acá, mi intención acá no es como que llevar un control los 365 días de cada una de esas cosas, porque, a ver, imposible. O sea, imposible cumplirnos en todo eso todos los días, imposible también llevar y cansón, o sea, no, va a ser algo que no nos vamos a cumplir, no lo vamos a hacer. Simplemente va a ser un sistema para tener mega presente qué es lo que queremos empezar a cultivar y darnos cuenta, por ejemplo, que en el lugar de autenticidad o en el lugar de aventurera no he hecho absolutamente nada, o sea, no tengo ni un chulito. Entonces necesito empezar a movilizarme también hacia ese lugar. O que en lo de pareja no he hecho absolutamente nada, no tengo ningún chulito porque no he hecho ningún jueves de vino, a sentarme a hablar con él, o no he hecho ninguna escapada, entonces necesito moverme hacia ese lugar. Entonces como que un sistema que me recuerde hacia dónde debo movilizarme. Y entonces el chulito se pone cuando tú dices, o sea, jue madre, o sea, hoy fue una persona mega cálida
con esta persona, la hice sentir súper bienvenida en mi casa, entonces pones chulito. Si, por ejemplo, tuviste una visita en esa regla que tenías, por ejemplo, para calidez. Estoy inventando. O supongamos que en aventurera tenías salir a trabajar a otros lugares y no quedarte en tu casa, que por ejemplo yo tengo eso dentro de lo mío porque yo soy una persona mega rutinaria, todos los días trabajo desde mi casa, todos los días hago lo mismo, entonces mi misión este año es poder como ir a otros lugares, conocer nuevas formas, nuevos lugares. Entonces, cada vez que voy a trabajar, por ejemplo, a otro lugar, listo, tin, chulito, puse en esa regla que me puse para aventurera. Determinada, supongamos que hoy creé contenido. O sea, hoy supongamos que tenía que crear contenido y no lo creé. Y llegué al final de la noche y dije, ay, güey, madre, o sea, debía haber creado esta pieza de contenido o debía haber avanzado en el podcast. Y en lugar de quedarme en el debía haber y acostarme a ver Netflix, lo hago por 10 minutos. O sea, di mi mayor esfuerzo, me expuse a la incomodidad porque estaba cansadísima, sí. Entonces, ¿qué hago? Voy y me pongo un chulito porque me estoy sumando y estoy mostrando evidencia de que sí soy una persona determinada, que es capaz de dejar de ver series por lo menos 10 minutos para avanzar en ese proyecto. Y estoy construyendo evidencia hacia esa identidad o hacia esos sueños que estoy construyendo. Entonces, miren que acá están los sueños, la identidad, las reglas, las acciones, pero lo que estamos haciendo es cultivar esa evidencia a través de los chulitos o a través de la X. Y la X no es como que, ay, hoy no lo hice, me pongo X. No, es cuando tú sabías que, por ejemplo, hoy recibiste visita y pudiste haberlo hecho mejor y como que estabas en tu piloto automático, no escuchaste a la persona, estabas como en otro mundo, no te sentaste a de verdad estar en presencia y tú dices, hoy de verdad pude haberlo hecho mejor en esta regla de calidez, entonces me pongo una X. Hoy de verdad pude haberlo hecho mejor en esta regla de determinación, me pongo una X. Y así con todos los sueños. Entonces es como que un sistema para liderar tu vida, donde tú paulatinamente, o sea, vas llenando. No es como que todos los días tengo que revisar todos y llenar, no, sino que paulatinamente vas involucrándolo en tu día y para que visualmente tú puedas leer y tú puedas darte cuenta quién quiero ser y hacia dónde voy. Quién quiero ser y hacia dónde voy. Y que tu cerebro tenga claro cómo. O sea, ¿cómo me voy a liderar? ¿Cuáles van a ser esas acciones? Entonces es un sistema demasiado claro para acumular evidencia y que por supuesto te va a mover hacia adelante. ¿Les gusta? ¿Les parece útil? Está muy bueno, yo no resonaba con el Vision Board, gracias por compartir esto, me encanta, el 2025 fue ese año para mí y se ha sentido tan gratificante cumplirme. Listo, entonces, eso con respecto al sistema de autoliderazgo. Y listo, entonces es básicamente ese sistema. Lo que yo les recomiendo es que empiecen entonces primero por todo el tema de la identidad, que es básicamente poner los valores y las reglas, y si quieren, las filosofías y preguntas, con base en los sueños, que se sienten a escribir esos sueños y esas metas, y ya luego entonces que escriban las acciones junto a esos umbrales de esos sueños y esas metas para que puedan tener como en un Excel todo esto mega claro para que tengan su sistema para el 2026. Para mí que soy ingeniera es mucho más fácil con estructura que el Vision Board solamente. Me encanta, me encanta. Listo, entonces nada, gracias infinitas por estar acá. Me encantó que pudieran estar, poder compartir esto con ustedes. Estoy muy feliz de que nos volvamos a ver. Para las que en algún momento estuvieron en algo conmigo en vivo, para las que son nuevas, bienvenidas a esta comunidad. Este 2026 va a ser de muchos encuentros en vivo, va a ser de compartir mucho con ustedes por Spotify, por Instagram, por todo. Gracias infinitas por estar acá. Las quiero muchísimo, las quiero mucho. Mañana por el grupo de WhatsApp yo estoy desarrollando una encuesta porque quiero conocer muchísimo, o sea, estuve un año ausente de ustedes, o sea, como que estuve muy enfocada en mí y de verdad quiero conocer en qué etapa de la vida están, quiero conocer qué frustraciones están teniendo, qué les gustaría lograr, en qué momento están para yo poder ayudarlas este 2026 y que de verdad todo el contenido que cree esté muy enfocado en la etapa de vida en la que están y en lo que están viviendo. Entonces mañana por Instagram, por el WhatsApp en el que están de Cruzar el Umbral, les voy a mandar una encuesta para las personas que me quieran ayudar a responderla, que lo hagan con todo el amor, o sea, que de verdad yo pueda conocer como si me sentara a tomar un café con ustedes y poder conocerlas de nuevo.
Y les voy a dar un plazo y a todas las personas que llenen esa encuesta y pues como esa encuesta y de verdad se tomen el tiempo de hacerlo porque yo sé que el tiempo es demasiado valioso, les voy a enviar por correo electrónico la guía de este Excel para que simplemente lo puedan llenar y las diapositivas para que también lo tengan todo clarísimo. Las quiero mucho y que duerman, que descansen. Un abracito, que estén muy bien. Bye bye. Gracias a ustedes por todo. Desde Hola Sueños te quiero, mi Ale, yo a ustedes muchísimo más. Gracias por este espacio. Dejarás la clase grabada, sí, por supuesto, se las voy a dejar para que puedan verla. Besitos. Bye bye.